y bienvenidos un día más a la consulta del Dr. Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos de nutrición, de medicina, de deporte o de una mezcla de tantas. Como siempre, hoy será una mezcla de tantas. Hoy volveremos a hablar sobre la fibra y por qué va mucho más allá del estreñimiento. Hemos hablado alguna vez de la fibra, hemos hablado del estreñimiento, hemos hablado también de los MACs, que son los carbohidratos accesibles a la microbiota, y hoy volvemos a hablar de todo ello, pero un poco más actualizado, con más estudios que han ido saliendo y con cosas que pues me han interesado personalmente y me han parecido curiosas y creo que vale la pena comentarlas. Por un lado, repasaremos un poquito las generalidades sobre la fibra. Hablaremos otra vez de los MACs, que son los carbohidratos accesibles a la microbiota, en sus siglas inglesas, un poquito más específico que la última vez. También hablaremos de algún beneficio de la fibra más allá del estreñimiento, que os adelanto que son los prebióticos y posbióticos, y cómo la fibra hace un efecto segunda comida, que esto ya a algunos seguramente les sonará, aunque es una manera diferente de ver el potencial saciante de la fibra. Por lo general, si llevamos a cabo una dieta equilibrada, que como dice mi compañera y amiga Raquel Casares, que alguna vez ha venido al podcast, sería comer mucho verde con cosas, en un tipo de dieta equilibrada de este tipo seguramente no nos faltará fibra, porque al final la fibra viene de alimentos vegetales. No obstante, no le damos la importancia que deberíamos. En una época llena de influencers que recomiendan que si dietas keto, que si dietas hiperproteicas, que si tal, son herramientas alimentarias que además funcionan extraordinariamente bien cuando se aplican correctamente, pero no son para siempre. Una dieta keto no puede ni debe llevarse más allá de lo estrictamente necesario. Una dieta hiperproteica, si no está acompañada de un correcto entrenamiento y un correcto estilo de vida, tampoco tiene sentido. Lo que debemos llevar a cabo es una dieta equilibrada en general o ir adaptando la dieta según lo que tengamos en mente, los objetivos, ¿vale? En el caso de la fibra siempre debería estar presente y si por el motivo que sea vamos a reducir su cuantía, como por ejemplo pasa en las dietas keto, que sea algo pues temporal porque tenemos un objetivo en mente y luego volver a llevar a tener suficiente cantidad de fibra en la dieta. La fibra no solo nos sirve para evitar el estreñimiento, de hecho esto es una de las 1000 funciones que tendría la fibra, sino que sirve para que nuestro sistema digestivo funcione y en realidad para que todo nuestro organismo funcione, porque la fibra, en algunas fibras, no todas, sirve como alimento para la microbiota, como os he comentado en múltiples ocasiones. La fibra, cuando pasa por la microbiota, alguna fibra, otra no, crea sustancias a partir del procesado de la microbiota que irán a diferentes sistemas. Y esto al final otorgará beneficios múltiples para la salud, sobre todo a nivel metabólico, a nivel digestivo, obviamente incluso a nivel neurológico. ¿Vale? Entonces, además, estos alimentos ricos en fibra también se acompañan de otras sustancias como antioxidantes y polifenoles, que de estos iremos hablando poco a poco. Por un lado, como dice un artículo que os enlazaré en las notas del programa, la fibra se suele ver como una forma de prevenir el estreñimiento, ya que realmente regula la evacuación del intestino grueso o colon. Además, también nos aporta potencial saciante, lo que regulará nuestra ingesta alimentaria y controlará el riesgo de sobrepeso y obesidad, pero sobre todo por este potencial saciante. Eso por un lado, pero además habrá más cosas más allá de este potencial. La fibra interviene a nivel metabólico en la regulación de la glucemia en sangre, del azúcar en sangre, y además también contribuye a disminuir los niveles de colesterol plasmático. Esto lo hace, como digo, a través de la microbiota. Además, la fibra promueve un adecuado desarrollo del microbioma intestinal en general. A mayor fibra y mayor diversidad de fibra, mayor diversidad de microbiota y protege nuestro organismo de otros agentes patógenos e incluso de que se desarrollen células tumorales. De hecho, ya hay bastante evidencia que nos dice que una microbiota diversa y saludable reduce significativamente el cáncer de colon, que de hecho es uno de los cánceres que más está aumentando en las últimas décadas. Pero la fibra, esencialmente, ¿qué es? Pues la fibra es un conjunto de compuestos de origen vegetal cuya digestión no puede realizarse mediante las enzimas del aparato digestivo humano. Estas sustancias son resistentes a la digestión y por tanto también a la absorción del intestino delgado que va posteriormente. En este caso la fibra viaja por el tubo digestivo con un complejo viscoso hasta llegar al colon, donde está el microbioma, y entonces ahí sí que hay cierta fibra llamada fermentable que sí que es aprovechada por el microbioma y cierta fibra que no.
La fibra, hay que aclarar que es un tipo de carbohidrato complejo, lo cual implica que el vaciado gástrico será más lento, igual que sucede con las grasas y con las proteínas. Los carbohidratos simples son los que se absorben rápidamente. Esto es importante sobre todo a nivel deportivo, porque si vamos a realizar una actividad deportiva nos interesará un carbohidrato que se absorba rápidamente, que no provoque molestias digestivas y que nos dé energía rápido. Pero si lo que buscamos es perder peso y ganar potencial saciante en los alimentos, igual nos interesa más un carbohidrato complejo que ralentice el vaciado gástrico, como es el caso de los alimentos ricos en fibra. Además, como explicaremos al final, un vaciado gástrico lento y algunos tipos de fibra en especial, lo que hacen es que la elevación de la glucosa en sangre sea más paulatina, más progresiva, ¿vale? Y lo que habría que diferenciar también es entre fibra soluble e insoluble. La fibra soluble se disuelve, como su nombre indica, obviamente, se disuelve en agua y forma una estructura gelatinosa, capturando sustancias en su interior, como es el caso del colesterol. Y la segunda, la fibra insoluble, lo que hace es captar moléculas de agua a través del intestino, aumenta el volumen de las heces y ayuda a combatir el estreñimiento. Las dos son importantes y hay que saber diferenciarlas según lo que busquemos. La fibra, como he dicho anteriormente, se encuentra en alimentos vegetales, pero ¿en qué alimentos? Cereales de grano entero, cuidado con esto de grano entero, los cereales procesados, pasta blanca, arroz blanco, no nos sirven, serían cereales de grano, cereales integrales, así como legumbres, sobre todo, hemos hablado mucho de esto, vegetales, frutas, verduras, hortalizas, frutos secos y semillas. Luego, para incorporarla en la dieta, lo ideal es buscar la variedad. Sobre todo, tener en cuenta que hay que buscarla en fruta y verdura entera. No nos valdrían zumos o smoothies, porque aquí, bueno, los zumos obviamente toda la fibra se va a paseo, pero en los smoothies parte de la fibra también se va y parte de los nutrientes también. Recordad que los smoothies simplemente es triturar o la verdura o la fruta o ambas, pero ahí lo que hacemos es quitarle la estructura también a la fibra, y esto también es importante, ¿vale? Recordad también que las recomendaciones oficiales es que hay que consumir 4 raciones de legumbres a la semana, algo que en España es rematadamente fácil, tenemos mucho acceso a legumbres en nuestro país, aunque no es habitual hacerlo. De hecho, consumimos muy pocas legumbres y debemos consumir más. En cuanto a los cereales integrales, no podemos pasar por alto la estructura del grano. Está el endospermo, que es la capa externa compuesta por hidratos de carbono, el germen, que es la capa media, y el salvado, que es la capa interna compuesta por fibra. Cuando se refinan los cereales en la industria alimentaria, se extraen varias capas del cereal, y en la mayoría se hace uso únicamente, precisamente, del endospermo, que es la que más azúcar contiene. Eso da lugar a la harina refinada y a que perdamos la sustancia como el germen y el salvado. Y precisamente el salvado es el más importante en el caso de la fibra. Luego, para terminar, ¿cuál es la recomendación oficial de consumo de fibra? Pues bien, dependiendo de la guía que miréis, las recomendaciones son unas u otras, para mujeres y para hombres. Pero un estándar, por lo que he ido revisando, es entre 25 y 35 gramos de fibra al día. Lo más habitual de las guías, entre 25 y 30. Yo os recomendaría, para no perdernos mucho, 30 gramos diarios aproximadamente. No hay que ser cuadriculados, quiero decir, no os pongáis a contar a ver si hoy he llegado y hoy tengo 29, ¿vale? Es una media aproximada. El consumo de fibra, eso sí, está, sobre todo sobrepasarse, está desaconsejado en personas que sufren ciertos trastornos gastrointestinales en fase sobre todo agudizada, por ejemplo, colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, porque el consumo excesivo en estas personas da lugar a malabsorción de determinados nutrientes. Luego, en el caso de estreñimiento, lo principal, porque esto siempre se nos dice lo mismo, que hay que comer fibra, tal. Esto yo con la práctica clínica habitual en la consulta he ido viendo que no es lo óptimo. Hay que consumir fibra, obviamente, sobre todo, habría que variar, soluble e insoluble, pero lo que hay que hacer sobre todo es llevar a cabo una alimentación saludable en general. No nos vale la pena llevar a cabo una dieta occidental y poner más fibra porque sí, a lo loco, con calzador, sino que habría que consumir suficiente agua y además practicar ejercicio físico. El músculo intestinal no es un músculo esquelético, no es como hacer pesas, es un músculo liso, pero le hace falta también cierta actividad. Entonces, ¿qué pasa? Cuanto más mayores nos hacemos, hablo más de gente con edad avanzada, menos se suelen mover, menos agua suelen consumir y más estreñimiento suelen sufrir. Y no es solo porque no consuman fibra, hay más cosas por ahí.
Luego, por otro lado, tenemos el tema de los MAC, que los hemos hablado en alguna ocasión. Los MAC son los carbohidratos accesibles a la microbiota, que vienen de las fibras solubles y fermentables y esencialmente es fibra que pueden alimentar a nuestra microbiota. Entonces, aquí recordemos el tema de fibra insoluble y soluble, y ambos tipos son importantes, pero la soluble es la que más nos importaría en este caso. Como ejemplos de insoluble, seguramente sonarán, tenemos la celulosa, la micelulosa y la lignina. Esta fibra no se disuelve en agua y pasa directamente se va y es lo que ayudará a formar más las heces. En cuanto a la fibra soluble, como hemos dicho antes, son sustancias que captan agua y acaban formando geles viscosos, y las fuentes más comunes serían la avena. Esto os comentaré luego porque ha salido un estudio nuevo que después de que preparase el podcast, pero un poco resumido. Tenemos en la avena legumbres, frutas y verduras, y esto lo que hace también es disminuir la absorción de grasas y de azúcares. Lo que hace además es que el pico de glucemia sea menor, como hemos comentado antes. En esta categoría destaca especialmente el almidón resistente, del cual hemos hablado en muchas ocasiones. De hecho, no sé si fue el tercer o cuarto podcast que hice, fue justamente sobre esto, porque me llamó mucho la atención. Hay muchos alimentos que ya poseen almidón resistente de forma natural, pero lo que sabemos es que los carbohidratos complejos, como la patata, arroz, pasta, sobre todo integral, obviamente, cuando se dejan en nevera durante 24 horas y se recalientan, eso hace que haya hasta un 30% más de almidón resistente en esos alimentos, cuando realmente inicialmente no lo había, ¿vale? Luego, aparte del almidón resistente, otras fibras solubles fermentables que les gustan a nuestra microbiota, que serían una forma de MAC, serían los betaglucanos, los glucoligosacáridos, la inulina, los mucílagos y la pectina. La fibra soluble se encuentra también en semillas de planta gobata, en varias frutas, manzanas, kiwis, obviamente. La historia de los kiwis creo que la hemos comentado en alguna ocasión, que consumir 2 kiwis compite, incluso es mejor que algunos fármacos ideados para el estreñimiento. Luego también podemos encontrar este tipo de fibras en peras, cítricos o fresas, entre otras. La fibra soluble además es prebiótica, o sea, nutre a nuestras bacterias intestinales. Recordad la diferencia entre pro y postbiótico, que lo hemos comentado en alguna ocasión. Prebiótico serían las fibras, sería el alimento para nuestras bacterias. Recordemos que no todas las fibras servirían en este caso, pero las fibras solubles fermentables serían prebióticas. Los probióticos son organismos vivos beneficiosos para la salud. Los ejemplos típicos son el yogur y el kéfir, pero ahora luego comentaremos qué alimentos realmente contienen más probióticos por cada 100 gramos de producto. Y los posbióticos son las sustancias que crean los microorganismos propios del intestino humano, el microbioma, que en este caso los más destacables, aunque hay más, serían los ácidos grasos de cadena corta, como es el caso del acetato, propionato y butirato. El butirato precisamente es el que menos en porcentaje se crea a nivel del microbioma intestinal, pero es el que más beneficios ha demostrado, al menos según la evidencia que tenemos disponible hoy en día. El acetato y el propionato también son muy importantes, pero el butirato es el que ha demostrado más beneficios a nivel cardiovascular, neurológico y demás. Luego, por otro lado, respecto a lo que os comentaba de los prebióticos, el yogur y el kéfir destacan mucho, sobre todo porque a la industria alimentaria le ha interesado esto, ¿no? Pero también tenemos el chucrut, los alimentos fermentables en general, pero los alimentos naturales sin fermentación previa y demás, más ricos en prebióticos, según los datos mostrados en la reunión anual de la Sociedad Estadounidense de Nutrición en el pasado año 2023, fueron, ojo, hojas de diente de león, el ajo o los puerros, con una cantidad de 100 a 240 miligramos de estas fibras fermentables por cada 100 gramos de producto. De momento no hay no hay una guía oficial que diga cuántos prebióticos deberíamos consumir al día, pero esta sociedad sí que recomienda alrededor de 5 gramos de prebióticos por día. Esto implicaría al menos 5 gramos de fibras fermentables diarias. Y finalmente os quería hablar del efecto segunda comida. Esto me pareció muy curioso, pero al final lo que nos habla es del potencial saciante de la fibra. En este caso,
recordemos que la definición oficial de la fibra es el alimento comestible que no digiere nuestro sistema digestivo, nuestras enzimas digestivas, y se absorbe al final en el colon siempre y cuando se fermente. Y si no se fermenta, pues a fer la mà. O sea, se va con las heces y ya está. Pero hace 40 años ya se vio en algunos estudios, en este caso por parte de investigadores británicos, que si el desayuno se daba pan o lentejas a personas sanas, pan en este caso integral, no como el que tenemos hoy en día, los niveles de glucosa en sangre subían menos con las lentejas, que tienen más fibra que el pan, por muy integral que sea. Y si después todos consumían las mismas comidas, la misma, exacta, los que habían desayunado lentejas tenían menos glucosa en sangre. Las subidas elevadas de glucosa aumentan el riesgo de sufrir diabetes tipo 2 a largo plazo. Por eso es importante la capacidad de la fibra en este efecto de segunda comida. O sea, el efecto de segunda comida lo que haría es que si consumimos fibra en una comida previa, la siguiente comida que hagamos se verá afectada por la primera. O sea, la primera comida rica en fibra haría que en la segunda los picos de glucosa sean menores o que se mantenga simplemente la glucemia estable y sin más. El siguiente paso fue saber por qué pasaba aquí, ¿no? Al principio se pensó que se debía al índice glucémico, que recordemos, tenemos un capítulo sobre el tema, que es la rapidez con la que se absorbe el azúcar del alimento. Las lentejas o el pan no son ricos en azúcares libres, pero contienen almidón, que nuestro cuerpo sí que se descompone en forma de azúcar. Sin embargo, posteriormente se vio que el efecto de segunda comida tenía que ver con la microbiota. Al final de nuestro intestino grueso, el colon, hay un gran grupo de bacterias intestinales que llamamos microbioma. También os tengo que apuntar aquí que en el intestino delgado también las hay, pero son diferentes, sobre todo donde más hay es en el intestino grueso. Y estas bacterias pues lo que hacen es alimentarse de la fibra. Entonces, a través de la fermentación hacen los metabolitos fermentables, destacando los ácidos grasos de cadena corta, pero también tenemos los ácidos biliares y demás. Y como hemos dicho que la fibra no se digiere, llega a íntegra al colon y a la microbiota le interesa coger cierta fibra, la consume y para adelante. Pues en el año 2006, unos investigadores italianos fueron los primeros en estudiar esta fermentación y relacionarla con este efecto de segunda comida. Aquí lo que hicieron fue proporcionar a un grupo de personas 3 desayunos que tenían fibras con diferentes índices glucémicos y capacidad para ser fermentadas por la microbiota. Y lo que observaban fue que lo más importante para que la glucosa bajase después del almuerzo no era el índice glucémico, sino que tuviese fibra fermentable. Tomar fibra aportaría alimento a nuestras bacterias a cambio de los metabolitos de la fermentación. Y estos metabolitos, destacando, insisto, los ácidos grasos de cadena corta, ayudan a que la glucosa no suba tanto. No solo en el momento, sino en la siguiente comida, en la siguiente, en la segunda y seguramente en más. La fibra en la cena también hace que la glucosa después de desayunar no suba tanto. O sea, el efecto segunda comida se puede alargar en el tiempo, algo que contradice la idea de que hay que excluir los carbohidratos de la cena. Esto hace años ya que decimos que no es así, pero es un mito que sigue ahí. Depende del tipo de carbohidrato. Si te metes entre pecho y espalda una pizza o una hamburguesa, ese tipo de carbohidrato encima rico en grasas, pues seguramente no te ayudará a controlar el peso, pero si lo que estás haciendo es una cena rica en productos vegetales, no procesados o mínimamente procesados, como sería el caso de lentejas de bote, garbanzos de bote y demás, al final alimentos ricos en fibra, sí que se controla mejor el peso, se controlan los picos de glucosa y también se controlan los niveles de colesterol en sangre gracias precisamente a esta fibra. Al final, como hemos dicho al principio del programa, es mucho verde con cosas. La fibra, además, retrasa el hambre por su potencial saciante. En la regulación del azúcar, después de varias comidas, se ha visto que la fibra importa y el efecto de segunda comida tiene otra cara positiva que se relaciona con otra propiedad de la fibra, que es su saciedad en general. El estómago tarda en vaciarse cuando se consume fibra. En el año 97, de esto ya ha llovido mucho, un grupo de militares estadounidenses recibieron un zumo de naranja, la mitad de ellos enriquecido con pectina, un tipo de fibra, y la otra mitad sin. A las 4 horas a todos les dieron un helado. Y una hora después de tomar el helado, los que por la mañana habían bebido el zumo con fibra se sentían mucho más saciados. Tomar fibra en una comida hace que lleguemos con menos hambre a la siguiente comida, sea como sea. Lo ideal no sería enriquecer un zumo con fibra, ¿vale? Pero es una opción. En este caso lo hicieron sobre todo para controlar las cantidades. Y además de todo esto, ya para terminar,
que los alimentos ricos en fibra, esto lo he comentado ya de pasada antes, también tienen algunos alicientes, que es estar acompañados de sustancias antioxidantes, como el caso de los polifenoles. Y nada, esto es lo que os quería contar por hoy. Como siempre, gracias por ver esto si lo veis en YouTube y gracias por escucharlo en las diferentes plataformas. A través de Cuonda se distribuyen a todas las demás: Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Amazon Music, Pocket Cast, la que queráis. Cualquier duda, pregunta, feedback, ya sabéis que voy leyendo los comentarios. No soy especialmente rápido, pero los leo y intento contestar lo más rápido posible. Nos vemos y nos escuchamos en siguientes episodios. Hasta la próxima.